Seguimos acá con mucha información. Hoy hay noticias que obviamente tienen referencia a el tema de Viva Air, porque anunció que desaparece del mercado aéreo. Cristian, ¿qué ha pasado en las más recientes horas? María Camila, buenos días. Pues en efecto, como habíamos hecho el reciente análisis cuando se va a conocer que Avianca no renunciaba a esa integración con Viva Air, pues la aerolínea de bajo costo se pronunció y pues aseguró que tras darse esta noticia desaparecerá totalmente del mercado aéreo nacional y pues igualmente asegura que con los condicionamientos que ha puesto la aeronáutica civil, en efecto ya no es un negocio viable. A través de un breve comunicado, la Low Cost expresó que con gran tristeza informamos que dada la situación actual de Viva y ante la imposibilidad de lograr la integración con Avianca, como lo hemos manifestado en conjunto desde hace más de 9 meses, la empresa ya no es viable. También se explicó que agotaron las acciones para salvar la compañía y pues en efecto terminó culpando al gobierno nacional y por ende también a la aeronáutica civil en toda la demora que se dio en este proceso, pues que la lleva hoy a anunciar su quiebra. María Camila, por otro lado, pues la preocupación se extiende no solamente para los usuarios a los que no les han respondido por esos tiquetes que recordemos, el exministro de Transporte Guillermo Reyes en estos mismos micrófonos nos ha manifestado que eran millones de pesos los que pues se debían en tiquetes a usuarios de Viva. Pues esos tiquetes están aún más comprometidos, pero la preocupación también está por el lado de los trabajadores y por ende abrimos este noticiero, María Camila, con el señor Carlos Roncancio. Él es abogado del Sindicato de los Trabajadores de Transporte Aéreo y vocero de los trabajadores de Viva. Señor Roncancio, bienvenido a W Fin de Semana y cuéntenos por favor de primera mano cuáles son las reacciones de los trabajadores de Viva, más de 4.000 trabajadores que en este momento pues prácticamente se han quedado sin empleo. Buenos días, María Camila y Cristian, oyentes. En efecto, la noticia de no integración de las compañías pues ha generado tremenda preocupación en los trabajadores. Era una situación que se venía, que iba a ocurrir, dada la situación y los trámites que se desarrollaban al interior de la aeronáutica civil con el paso del tiempo y la toma de decisiones al interior de la institución, pues llevaron en primer lugar a cesar las operaciones de la compañía Viva y en segundo lugar a generar unos condicionamientos que al decir de las compañías son imposibles para la recuperación y la sostenibilidad de la misma. Entendido, abogado Roncancio. En este caso, ¿cuáles son las acciones pues que ustedes como trabajadores van a efectuar contra la empresa? Recordemos que ya se había generado una denuncia penal en el caso pues de la aeronáutica civil, expresando la inconformidad por la lentitud de este proceso que duró más de 9 meses. ¿Pero qué más harán? Sí, en efecto, las organizaciones sindicales ACAF y Sintratak habían iniciado previamente una acción popular ante los juzgados administrativos de Cundinamarca porque en su momento considerábamos que había operado el silencio administrativo positivo. Esto es que la petición de integración por las compañías no se resolvió dentro de los 3 meses siguientes que la norma establecía el término para que la institución diera una respuesta. Sin embargo, a hoy todavía el trámite está pendiente ante dichos despachos judiciales, no se ha resuelto de fondo. Eso es lo primero. Lo segundo, también las organizaciones sindicales pusieron en conocimiento de la Procuraduría General de la Nación, de la Contraloría, de la propia Aeronáutica Civil, a través de su director, cuáles podían llegar a ser los riesgos de no integrar las compañías frente a los derechos de los trabajadores, incluso de un tema fiscal, de responsabilidad fiscal, como que era que el Estado es garante de un préstamo que la banca privada le hizo a la compañía en razón a la pandemia y para la recuperación de la pandemia. Ahora con esta situación, pues vamos a impulsar esas acciones, vamos a seguir impulsando esas acciones, pero también estamos analizando de manera cuidadosa, en primer lugar, cuál es el grado de responsabilidad de algunos funcionarios que estuvieron a su encargo la toma de estas decisiones. Y en segundo lugar también vamos a revisar qué acciones, desde el punto de vista nacional, interno, en el derecho interno, pero también en el derecho internacional, porque consideramos que el derecho al trabajo es un derecho fundamental que está protegido por la Convención Americana de Derechos Humanos, y en ese caso la Convención Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana y la propia OIT
tendrían competencia para estudiar el impacto negativo que ha tenido estas decisiones o la mora en estas decisiones con respecto a los derechos de los trabajadores. Abogado, ¿qué posibilidades hay aún de generar algún posible maniobra para salvar a Viva? Aunque ya pues se ha declarado en bancarrota total, pero recordemos que en el proceso que se efectúa en la Superintendencia de Industria y Comercio se había planteado que se manejara a través de una fiducia independiente por parte del gobierno nacional. ¿Hay alguna posibilidad aún? En efecto, es mejor no hacernos esperanzas de que Viva puede tener alguna salvación. Sí, en efecto, a hoy, con las comunicaciones no solamente de Viva, sino también de Avianca, pues hace inviable ese negocio, inviable la compañía, con lo cual a hoy prácticamente esta compañía está con su suerte prácticamente echada. Sin embargo, nosotros consideramos y estamos estudiando con un equipo jurídico que hemos considerado nosotros una opción basada en los siguientes argumentos. Existe una figura jurídica que se llama la revocatoria directa. Los actos administrativos, cuando son violatorios de derechos fundamentales, en este caso consideramos que las resoluciones que resolvió los recursos de reposición y apelación violaron el debido proceso, incluso violaron derechos fundamentales como el derecho al trabajo. El debido proceso está basado en el que la Aeronáutica Civil le adjudicó un procedimiento a la ley 1340 del 2009 que no contempla. Y básicamente, ¿cuál es? Permitió a los terceros tener actos procesales de parte, es decir, interponer recursos, solicitar pruebas, presentar alegaciones, etcétera. Eso llevó a una mora injustificada en el trámite de la solicitud. Adicionalmente, consideramos que al no contemplar los derechos fundamentales, como por ejemplo el derecho al trabajo, a la salud de estos trabajadores, tenemos trabajadores enfermos, mujeres embarazadas, incluso el mismo derecho de la locomoción, de transportarse las personas, consideramos que esos derechos pueden ser allí o pudieron haber sido vulnerados y como consecuencia de ello vamos a intentar una solicitud de revocatoria directa. ¿Para qué? Para que nuevamente la Aeronáutica Civil estudie y analice la realidad de esta integración, que sus condicionamientos estén a la altura pues de la recuperación de la compañía. Pues agradecemos a Carlos Roncancio, abogado del Sindicato de los Trabajadores del Transporte Aéreo y vocero de los trabajadores de Viva, y estaremos atentos a más reacciones de los trabajadores, teniendo en cuenta pues que allí también hay sueldos que aún no se han pagado y que podrían darse más manifestaciones por parte de los mismos. Muchas gracias por acompañarnos en W Fin de Semana. Muchas gracias, Cristian, muchas gracias, María Camila, un buen día para todos.